Empezamos con la explicación del programa de turborreactores. Lo primero que observamos es las librerías que vamos a estar utilizando. stdio.h es la librería estándar de entrada y salida en C. Se utiliza para funciones como printf, scanf, fopen, etc. Después, la de Windows H es la librería específica de Windows. La utilizamos para funciones como systemcls que limpia la pantalla. La de time.h es la que vamos a estar utilizando para calcular la fecha en la que los motores van a requerir mantenimiento. Esta se usa para funciones como time, local time, MQ time, structure time, etc. Después seguimos con la declaración de las constantes de configuración. NUM Motores 7 nos dice que son 7 motores con los que vamos a estar trabajando. Son 13 discos de compresión, 4 discos de turbina y 3 aviones con los que vamos a estar trabajando a lo largo de todo el programa. En esta parte declaré como comentarios todas las variables que utilizamos a lo largo de todo el programa, así como qué significa cada una. Después seguimos con definir los nombres de los aviones. Es un arreglo de cadena con los nombres de los aviones que se usa para mostrar en consola y nombrar los archivos del reporte. Cada elemento representa el nombre de un avión. Como podemos observar, se utiliza un asterisco, lo que quiere decir que es un puntero que apunta al inicio de una cadena de caracteres. El asterisco indica que cada elemento de nombres aviones es un puntero char, es decir, la dirección en memoria donde empieza el nombre de cada avión. Como son como num aviones es 3, quiere decir que son 3 nombres. Nombres aviones 0 apunta a el avión XARA. Nombres aviones 1 apunta al avión XADGS y nombres aviones 2 apunta al avión XADBO. Seguimos con los parámetros de los aviones. Estas son las horas de vida en días y los ciclos de vida en días de cada avión. Como num aviones es 3, pues van a ser 3 parámetros. Lo que hace es el divisor de horas por avión. Convierte las horas acumuladas en cada disco en 10 restantes según el avión. ¿Cómo funciona? Bueno, cuando se calcula el mantenimiento se divide cada valor de horas por este número. Esto convierte las horas acumuladas en 10 restantes hasta la fecha del mantenimiento que se requiere. Por ejemplo, si un disco tiene 2000 horas y es el segundo avión, es decir, 20, entonces van a ser 2000 horas entre 20 horas diarias que hace el avión, serían 100 días restantes. Este es el avión 0, el avión 1 y el avión 2. Es decir, 10 corresponde a XARA, 20 corresponde a XADGS y 8 corresponde a XADBO. El siguiente es lo mismo, pero para los ciclos de los aviones. Convierte los ciclos acumulados en 10 restantes según el avión. Funciona igual que el anterior, pero con los ciclos acumulados. Por ejemplo, si un disco tiene 600 ciclos y el avión es el tercero, es decir, ocupa 4 ciclos diarios, entonces van a ser 600 ciclos entre los 4 diarios, serían 150 días restantes. El 0 es el índice 0, corresponde al avión 0, es decir, 3. El índice 1 corresponde a el avión 1, que sería el DXADGS, y el índice 2 corresponde al avión número 2, de índice 2, que sería XADBO. Continuamos con la parte de los arreglos bidimensionales y los arreglos de destino.
En esta sección definimos los datos base por motor y por disco, es decir, sus horas y ciclos, y también los contenedores donde guardaremos los resultados tras dividir por los parámetros del avión. Estos son arreglos de enteros bidimensionales. La primera dimensión representa los motores de 0 a 6 y la segunda representa el número de discos de cada motor, ya sea de compresión o de turbina. En los de compresión de 0 a 12 y en los de turbina de 0 a 3. Cada celda guarda las horas acumuladas en este disco por este motor en específico. Cada fila representa un motor y cada columna representa un disco. El valor en cada celda es el número de horas acumuladas, de horas o ciclos acumuladas en ese disco. Necesitamos guardar muchos motores y muchos discos. Por eso utilizamos arreglos bidimensionales que nos permiten organizar los datos como si fueran una tabla, lo que nos facilita recorrerlos con dos for. Seguimos con los arreglos de destino, que se van llenando con los valores calculados a partir de los datos originales usando los divisores del avión. Se usan principalmente en la función procesar discos que mostraremos más adelante. Nos representan los días restantes por horas y por ciclos en cada disco de compresión y de turbina. Se usa para mostrar cuántos días le quedan a cada disco del compresor y a los de turbina por horas y por ciclos. Int nos dice que cada elemento es un número entero. Después tenemos el nombre de cada arreglo. La primera dimensión es cuántos motores hay, que son 7, y la segunda es cuántos discos, 13 si son de compresión y 4 si son de turbina. Y se inicializan con 0 porque se van a llenar más adelante con los cálculos en tiempo de ejecución. La función aviones recorre todos los aviones y todos los motores, y para cada combinación calcula e imprime en consola los días restantes por disco, tanto de compresor como de la turbina, usando divisores específicos de cada avión. Además, llena arreglos destino con esos resultados para una vista general. Itera sobre cada avión y dentro de cada motor. Aplica parámetros por avión para convertir horas y ciclos en días. Procesa compresor y turbina, llamando la función procesar discos dos veces, una para los discos de compresión y otra para los discos de turbina. Además de guardar en arreglos destino los resultados para su consulta posterior. Se declara con un void, lo que quiere decir que es una función que no devuelve ningún valor. Su propósito es recorrer todos los aviones y mostrar la información de sus motores y discos. El for externo es un bucle que recorre los aviones definidos en nuestro programa. Nom_aviones es una constante de valor 3, así que este bucle se ejecuta 3 veces. La variable avión toma los valores 0, 1 y 2, que son los índices de los aviones. Después, el printf imprime en pantalla un encabezado para indicar qué avión se está procesando. Se usa avión más 1 porque los índices empiezan en 0, pero para el usuario es más claro ver avión 1, avión 2 o avión 3. El for interno es un bucle que recorre los motores. No motores es 7, así que este bucle se repite 7 veces. M va tomando los valores de 0 a 6, que son los índices de los 7 motores. Se declara un arreglo de caracteres string para guardar un texto descriptivo. Se usa para imprimir el encabezado en consola. En C, las cadenas son arreglos de char terminados en diagonal 0, que es el carácter nulo que marca el final de la cadena. Cuando se usa sprintf para construir textos como motor, número, compresión, necesitamos espacio suficiente para los caracteres fijos, para el número de motor, que puede ser 1 o 2 dígitos, y para el carácter nulo al final.
Aunque la cadena nunca llega a medir 50 caracteres, se reserva este tamaño amplio por su seguridad. StringPrintf es una función estándar de la librería de C. Hace lo mismo que printf, pero en lugar de imprimir en pantalla, guarda el resultado en una cadena string. Etiqueta es el arreglo de caracteres donde se va a guardar el texto resultante. Motor por ciento de compresión es el texto fijo y el marcador por ciento de significa que ahí va el número entero. M+1 es el valor que sustituye a por ciento de. Se usa porque m empieza con 0 y se usa m+1 para que el usuario vea motor 1, motor 2, etc. Por ejemplo, si m es igual a 0, la cadena será motor 1 compresión. Seguimos con el llamado de la función genérica procesar discos, tanto para los discos de compresión como para los discos de turbina. Los parámetros son las horas acumuladas en los discos del compresor de ese motor, los ciclos acumulados en los discos del compresor de ese motor, el número de discos de compresor, el divisor de horas del avión actual, el divisor de ciclos del avión actual, el arreglo destino para guardar días por horas del compresor y el arreglo destino para guardar días por ciclos del compresor. También tenemos la etiqueta, que es el texto para imprimir el encabezado. Como resultado, imprime y guarda los días restantes de cada disco de compresión y de turbina. En conjunto, con la función procesar discos funciona de la siguiente manera. Tenemos el puntero al arreglo fuente de las horas acumuladas, es decir, este nos lleva a las horas acumuladas en los discos de compresión y a las horas acumuladas en los discos de turbina. Tenemos el puntero al arreglo fuente de los ciclos acumulados de compresión y de turbina. Tam horas es el número de discos que tienen horas, 13 si es de compresor, 4 si es de turbina. Tam ciclos es el número de discos que tienen ciclos, 13 si es de compresión, 4 si es de turbina. Tenemos también eh, el divisor de horas del avión y el divisor de ciclos del avión. Tenemos el puntero al arreglo destino, donde se guardan los días por horas en los discos de compresión y los días por horas en los discos de turbina. Y el puntero al arreglo destino, donde se guardan los días por ciclos del compresor y los días por ciclos de la turbina. También tenemos el puntero al arreglo etiqueta, que es el texto que se imprime como encabezado. Por ejemplo, motor 3, compresión. Después tenemos el printf, que imprime un encabezado para indicar qué motor y qué parte se está procesando con la etiqueta. El primer for recorre todos los discos que tienen tam horas, es decir, recorre todos los discos que tienen horas. Calcula los días restantes por horas usando el valor de las horas acumuladas en el disco número I y el divisor de las horas del avión, que representa cuántas horas equivalen a un día de operación para este avión. Se hace la operación de división y se guarda en el arreglo destino. Así, cada cada disco en la posición I del arreglo destino se almacena cuántos días restantes le quedan a ese disco. Después se imprime se imprime en consola el resultado para cada disco. También es lo mismo, pero para los ciclos. El segundo for recorre todos los discos que tienen ciclos y se calculan los días restantes por ciclos usando el valor de los ciclos acumulados en el disco número I y el divisor de los ciclos del avión, que representa cuántos ciclos equivalen a un día de operación para ese avión. Se hace la operación de división y en el arreglo destino se guardan los resultados. Así en la posición I, el disco así en el disco de la posición I se almacena el número de los días restantes para ese disco en ciclos. Y de la misma forma se imprime en consola el resultado para ese disco. De esta forma se obtienen los días restantes en ciclos y en horas para cada disco de cada motor de cada avión y se puede generar un reporte general.
Para poder observar el reporte que nos genera la función aviones, llamamos primero a un prototipo de la función procesar discos para que no nos marque error y después llamamos aviones en main. Ejecutamos el código y observamos que se nos genera un reporte de los 10 restantes en horas y ciclos de cada disco, de cada motor, de cada avión. Observamos, por ejemplo, el avión 1 de compresión, el avión 1, los discos de compresión, el avión 1, sus discos de turbina. Observamos las horas restantes convertidas en días. Del motor 2, motor 3, motor 4, 5, 6 y motor 7. Lo mismo para todos los discos del avión 2. Observamos sus 7 motores en discos de compresión y discos de turbina, sus horas restantes en día y sus ciclos restantes en días. Y así sucesivamente para cada uno. Observamos la compresión, sus 13 discos en horas restantes y sus 13 discos en ciclos restantes. Observamos los discos de turbina, 4 discos en horas restantes y 4 discos en ciclos restantes. De esta forma ya pudimos obtener todos los ciclos y horas restantes de cada disco. Analizar el mail para ver cómo es que obtenemos la información con la que vamos a trabajar. Este mail orquesta la interacción con el usuario. Selecciona un avión y 2 motores que serían el derecho y el izquierdo. Valida las entradas, evita duplicar motores y genera reportes para ambos. Al final ofrece repetir el proceso. Primero tenemos la declaración de las variables. Avión es el número del avión que el usuario elige. Internamente se maneja como un índice que sería 0, 1 o 2, aunque al usuario se le muestra como 1, 2 o 3. El motor derecho es el que guarda el número del motor que se eligió como derecho y se maneja con un índice de 0 a 6. Y el motor izquierdo se guarda el número del motor elegido como izquierdo. También se maneja con un índice de 0 a 6. Int motores disponibles es un arreglo de 7 elementos porque nud motores es 7. Cada posición representa un motor. El valor 1 significa que el motor está disponible para ser elegido. Cuando el usuario selecciona un motor, por ejemplo el derecho, ese motor se marca con un 0 para indicar que ya no está disponible y evita que se repita en el izquierdo. Es como una lista de control que asegura que no se elija 2 veces el mismo motor. Después están los printf que imprimen el título del programa así como el autor. La etiqueta i se usa junto con goToI más adelante para reiniciar todo el proceso si es que el usuario quiere volver a elegir algún otro avión. Systemcls se utiliza para limpiar la pantalla en Windows para que el menú se vea ordenado. Con un for se recorre el arreglo motores disponibles y se pone todo en uno. Esto significa que cada que el usuario vuelve a elegir un avión, todos los motores vuelven a estar disponibles. Es importante porque si antes eligió un motor derecho y se marcó como 0, al reiniciar se vuelve a permitir que se elija cualquier motor. Tenemos el menú de opciones. Se imprime el menú de aviones para que el usuario pueda ver las opciones disponibles. Cada avión tiene un número y un nombre, y el usuario debe escribir el número correspondiente al avión. La etiqueta A se usa para repetir la selección si el usuario mete un número inválido. Aquí se guarda la respuesta del usuario. Avión lee el número que el usuario escribe.
Se resta avión -1 porque internamente los aviones se manejan con índices de arreglo 0, 1 y 2. Si el usuario escribe 1, internamente será 0. Si escribe 2, internamente será 1. Y si escribe 3, internamente será 2. Después se valida esta respuesta. Avión menor que 0 detecta si el usuario escribió un número menor que 1, porque al restarlo se vuelve negativo. Por ejemplo, si el usuario escribe 0, entonces el avión es -1, lo que es inválido. Avión mayor o igual que num aviones detecta si el usuario escribió un número mayor que 3. Como num aviones es igual a 3 y los índices válidos son 0, 1 y 2, si el usuario escribe, por ejemplo, un 4, entonces avión es igual a 3. Esto es inválido porque no existe un avión con índice 3. El operador OR significa que si una de las dos condiciones se cumple, se ejecuta este printf. Y si, o sea, que si alguna de estas dos condiciones se cumple, el avión es inválido, se pone un GOTOA y se vuelve a elegir el avión. Seguimos con la selección de motores. Se elige primero el motor derecho. Se imprime un encabezado para indicar que toca elegir este motor. El for recorre todos los motores disponibles con 7 veces, porque en un motores es igual a 7. Se muestra como motor 1, motor 2, motor 3, hasta motor 7, con i más 1. Después, la etiqueta MD se utiliza con GoToMD para repetir la selección si el usuario mete un número inválido. Se pide al usuario que escriba el número del motor derecho. Scanf guarda este valor y después se le resta 1 para ajustar el índice del valor interno. Es decir, si el usuario escribe un 1, internamente será 0, si escribe 2 será 1 y si escribe 7 será 6. Después se aplica una condición para validar si el número que el usuario ingresó es correcto. Es decir, se valida que un número esté en un rango correcto de 0 a 6. Si motor derecho es menor que 0, se detecta que el usuario escribió 0 o un número negativo. Si el motor derecho es mayor o igual a num motores, se detecta que el usuario escribió un número mayor que 7. Y si cualquiera de estas dos condiciones se cumple, se imprime motor inválido y con la etiqueta MD se regresa a la selección del motor derecho. Después tenemos este arreglo de motores disponibles. Cuando el usuario elige un motor derecho, por ejemplo el motor 3, internamente motor derecho es 2, porque se le restó anteriormente 1 al número que el usuario indicó. Entonces la línea motores disponibles se convierte en motores disponibles 2 igual a 0, lo que quiere decir que la posición número 2 en el arreglo motores disponibles se cambia a 0. Así es como indicamos que ese motor ya no está disponible. Después, para elegir el motor izquierdo, se imprime un mensaje que indica que tenemos que elegir este motor. Se usa un bucle for que recorre todos los motores desde i igual a 0 hasta i igual a num motores menos 1. Es decir, los motores de 0 a 6, porque son 7 motores. Cada i representa el índice interno de un motor. Aquí se revisa el arreglo de motores disponibles. Recordamos que anteriormente ya marcamos una posición de este arreglo con 0. Solo se imprimen los motores que todavía tienen valor 1. Se muestra como i más 1 porque el usuario entiende mejor motor 1, motor 2 hasta motor 7. Después, con la etiqueta MI, se usa junto con GoToMI para repetir la selección si el usuario mete un número inválido. Se imprime un mensaje para pedir al usuario que escriba el número del motor izquierdo. Scanf guarda el valor que el usuario ingresó y motor izquierdo
Ajusta el índice interno, es decir, de 0 a 6. Si el usuario escribe 1, internamente será 0. Se le aplica la condición para validar si el número que el usuario ingresó es correcto. Motor izquierdo menor que 0 detecta si el usuario escribió un número 0 o negativo. Motor izquierdo mayor o igual que en un motores detecta si el usuario escribió un número mayor que 7, porque solo hay 7 motores. Y motores disponibles igual a 0 detecta si el motor ya fue elegido antes, es decir, si ya se eligió ese motor, si ya se eligió ese motor en el motor derecho. Si cualquiera de estas condiciones se cumple, se imprime motor inválido o ya seleccionado. Y después se utiliza System-CLS para limpiar la pantalla y mostrar el reporte de mantenimiento de una forma ordenada. El reporte de mantenimiento para delimitar visualmente el inicio del informe. A partir de aquí, llama resultados que procesará un motor distinto del avión seleccionado, uno para el motor derecho y otro para el motor izquierdo. Se declara un arreglo de 20 chars donde se guarda el texto de la etiqueta. SprintF construye el motor derecho X usando motor derecho +1 para mostrar numeración humana del 1 al 7, aunque internamente sus índices siguen siendo de 0 a 6. Esta etiqueta se pasa posteriormente a la función resultados para que el reporte y la salida identifiquen claramente a qué motor se refiere. Continuamos con la llamada de la función. Sus parámetros son compresor horas. Apunta al arreglo de 13 discos horas del compresor para ese motor. Compresor ciclos. Apunta al arreglo de 13 discos ciclos del compresor para ese motor. Turbina horas. Apunta al arreglo de 4 discos horas de la turbina para ese motor. Turbina ciclos. Apunta al arreglo de 4 discos de ciclos para ese motor de la turbina. Divisor de horas del avión es el parámetro del avión elegido para convertir horas a días restantes. Divisor de ciclos del avión es el parámetro para convertir ciclos a días restantes. Los tamaños de los arreglos son los discos, es decir, 13 si es de compresor y 4 si es de turbina, los cuales permiten a resultados recorrer correctamente cada conjunto. Nombre motor es la etiqueta del reporte. Avión y motor derecho son los índices que identifican el contexto y permiten imprimir o registrar correctamente. Resultados, calcula los días restantes por disco, encuentra el mínimo, llama a la función calcular fecha, que es otra que veremos más adelante, identifica discos cercanos a la falla y presenta y guarda el reporte. Estos mismos parámetros son para la otra función resultados, que es la misma pero para el motor izquierdo. Después, una vez que ya se imprimió el reporte, se declara la variable R y se inicializa con 0. Esta variable almacenará la respuesta del usuario sobre si quiere repetir o no el proceso. Se imprime un mensaje preguntando al usuario si desea revisar otro avión o motor. Se nos dan dos opciones. 1 significa no y 2 significa sí. Si se elige no, el programa termina. Y si se elige sí, se reinicia el programa desde el principio. Scanf lee la respuesta y la guarda en la variable R. Aquí se evalúa la respuesta. Si R es igual a 2, significa que el usuario quiere repetir. Entonces se usa goto i para saltar a la etiqueta i que está al inicio del bloque del avión y se reinicia todo el proceso. Se limpia la pantalla, se reinicia la disponibilidad de motores y se vuelve a elegir avión y motores otra vez. Si R es cualquier otro valor, no se ejecuta el goto y el programa continúa hasta el final. El System Pause en Windows se usa para mostrar un mensaje y esperar a que el usuario presione la tecla antes de cerrar la consola. Y Return 0 significa que el programa terminó correctamente. Ahora vamos a analizar la función resultados, que se encarga de los cálculos técnicos. Main prepara los datos correctos del motor y avión seleccionados. Luego llama a resultados que recibe esos datos y los procesa.
Los parámetros que recibe la función resultados se pasan directamente desde main cuando llamamos a esta función para calcular el motor derecho y el motor izquierdo. El primer parámetro es un puntero a un arreglo que contiene las horas acumuladas en los discos del compresor. Cada motor tiene 13 discos en el compresor, así que este arreglo tiene 13 valores. El siguiente es el puntero a un arreglo con los ciclos acumulados de los discos del compresor. También son 13 valores, uno por cada disco. Tenemos el puntero a un arreglo con las horas acumuladas en los discos de la turbina. Cada motor tiene 4 discos en turbina, por lo tanto son 4 valores. Tenemos un puntero a un arreglo con los ciclos acumulados en los discos de la turbina, que también son 4 valores. HRS1 es el divisor de horas del avión seleccionado. Sirve para convertir las horas acumuladas en días restantes. CY1 es el divisor del avión de ciclo seleccionado. Convierte los ciclos acumulados en días restantes. NumComp es el número de discos del compresor, es decir, 13. Y NumTurb es el número de discos de turbina, es decir, 4. Nombre motor es una cadena de texto que identifica el motor en el reporte. Se imprime en pantalla y se guarda en el archivo del reporte. INAvión es el índice del avión seleccionado, es decir, 0, 1 o 2. Se usa para imprimir avión 1, avión 2 y etc. INMotor es el índice del motor seleccionado, es decir, de 0 a 6. Luego se declaran las variables que se van a utilizar en esta función. La primera guarda los días calculados a partir de las horas de cada disco del compresor. Y la segunda guarda los días calculados a partir de los ciclos del compresor. Discomp es 13, así que el tamaño de estos arreglos es de 13. Después tenemos el arreglo que guarda los días calculados a partir de las horas en cada disco de la turbina y el arreglo que guarda los días calculados a partir de los ciclos de cada disco de la turbina. Discosturb es igual a 4, así que este arreglo tiene 4 posiciones. Tenemos también este arreglo que se llama TD, que es el arreglo que junta todos los días calculados, los días del compresor más los días de la turbina. Y es 34 porque los discos del compresor son 13 discos por 2 valores, que serían los valores de las horas más ciclos, dan 26. La turbina son 4 discos, por 2 valores, los de horas más discos dan 8, y 26 más 8 es 34. Aquí se almacenan todos los días en un solo vector para ordenarlos y encontrar el mínimo, es decir, el mantenimiento más próximo. Es como una lista general de todos los tiempos de mantenimientos posibles. Tenemos las variables auxiliares I y J se usan como contadores en los bucles for y temp se usa como variable temporal en el algoritmo de ordenamiento para intercambiar valores con todos los días. Aquí, la función ya recibió los arreglos crudos de horas y ciclos, los divisores del avión que convierten horas y ciclos en días restantes, el número de discos del compresor que es 13 y de la turbina que es 4. Ahora toca transformar estos datos en días de vida útil restantes por disco. El primer for recorre los discos del compresor, ya que I va desde 0 hasta 12. Para cada disco, el arreglo guarda los días restantes calculados a partir de las horas, ya que los días son igual a las horas acumuladas del disco sobre el divisor de horas del avión. El segundo arreglo guarda los días restantes calculados a partir de los ciclos. Los días son igual a los ciclos acumulados del disco sobre el divisor de los ciclos del avión. Como resultado, se obtienen dos arreglos con 13 valores cada uno, representando los días de mantenimiento de los discos del compresor. El segundo for recorre cada disco de turbina, ya que I va desde 0 hasta 4. Para cada disco, los arreglos guardan los días restantes calculados a partir de las horas y los días restantes calculados a partir de los ciclos. Se obtienen dos arreglos con 4 valores cada uno, representando los días de mantenimiento de los ciclos de la turbina. Ahora que ya calculamos los días restantes para cada disco de compresor y de turbina, necesitamos un solo arreglo global, que es todos los días,
que contenga todos estos valores juntos para poder ordenarlos y encontrar el mínimo, es decir, el mantenimiento más próximo. El primer for recorre en cada disco del compresor, ya que i va desde 0 hasta 12. Copia todos los días calculados a partir de las horas del disco i en la primera parte del vector td. Ocupa las posiciones desde td0 hasta td12. El segundo copia los días calculados a partir de los ciclos del disco i en la segunda parte del vector td. Ocupa las posiciones desde td13 hasta td25. Como resultado, los primeros 26 elementos de td corresponden al compresor, 13 por horas y 13 por ciclos. El segundo for recorre cada disco de la turbina, ya que i va desde 0 hasta 3. El primero copia los días calculados a partir de las horas del disco i en la tercera parte del vector td. Ocupa las posiciones desde td26 hasta td29. El segundo copia los días calculados a partir de los ciclos del disco i en la cuarta parte del vector td. Ocupa las posiciones desde td30 hasta td33. Como resultado, los últimos 8 elementos de td corresponden a la turbina, 4 por horas y 4 por ciclos. Lo siguiente es ordenar estos resultados. Como ya tenemos los 34 valores en días restantes, 26 de compresor más 8 de turbina, para saber cuál es el mínimo, el disco que necesita mantenimiento más pronto, primero se ordena todo el vector de menor a mayor. Así, el valor más pequeño quedará en TD con índice 0. El primer for ordena el vector TD de menor a mayor. TD tiene 34 valores, los días calculados de compresor y turbina. El objetivo es que el más pequeño, es decir, el disco con mantenimiento más próximo, quede en el índice TD0. Esto se hace de la siguiente manera. El bucle externo I recorre cada posición del vector desde 0 hasta 32. Piensa en I como el elemento actual que queremos ordenar. El bucle interno J compara el elemento TDJ con todos los que están disponibles, con todos los que están después. Si hay algún valor más pequeño que TDI, se cambia. La condición TDJ mayor que TDI es que si encuentra un valor más pequeño en TDJ, intercambia los dos valores. Esto se hace con las variables auxiliares temp. Así, poco a poco, los valores más pequeños van subiendo hasta el inicio del vector. Una vez que ya tenemos el valor más pequeño calculado, es decir, el mínimo, se muestran los resultados. En el paso anterior ya ordenamos el vector. Por lo tanto, el valor más pequeño, el disco que necesita mantenimiento más pronto, quedó en TD0. Así que guardamos este valor en la variable mínimo. Después, imprimimos la información del contexto actual del reporte. Se usa avión +1, ya que el avión para mostrarlo en formato humano, es decir, avión 1, avión 2 o avión 3, porque internamente se maneja con índice 0, 1 o 2. Se muestra el nombre del avión y se imprime la etiqueta del motor, ya sea motor derecho o motor izquierdo. Después se imprime el resultado final, el número de días restantes hasta el mantenimiento más próximo. El porciento de se reemplaza con el valor mínimo. Por ejemplo, mantenimiento en 45 días. La función calcular fecha, la cual nos sirve para dar un resultado más completo. No solo cuántos días faltan, sino la fecha exacta del mantenimiento. El primer parámetro es el mínimo, es decir, el valor que obtuvimos en el paso anterior, el número de días restantes hasta el mantenimiento más próximo. Avión es el índice del avión seleccionado, desde 0 a 2. Se pasa para que la función sepa a qué avión pertenece el cálculo y luego pueda imprimirlo. Y motor es el índice del motor seleccionado, de 0 a 6. Se pasa para que la función sepa qué motor específico necesita mantenimiento y pueda imprimirlo. Esta función sirve para calcular la fecha exacta.
Recibe el número de días restantes y toma la fecha actual del sistema. Suma esos días para calcular la fecha exacta en la que el motor necesita mantenimiento. Por ejemplo, si hoy es 2 de enero y mínimo es igual a 45 días, la fecha calculada será 16 de febrero de 2026. Imprime un mensaje indicando el avión elegido, el motor elegido y la fecha exacta del mantenimiento. Después tenemos la siguiente función, que es la de analizar fallas. Su propósito es dar un análisis más detallado. Detecta qué discos están cerca de fallar. Vamos a analizar sus parámetros. Los primeros son los arreglos que guardan los días restantes de cada disco de compresor calculados previamente. Días restantes en horas y días restantes en ciclos. Los segundos son los arreglos que guardan los días restantes de cada disco de la turbina, días restantes por horas y días restantes por ciclos. Después tenemos el mínimo, que es el valor más pequeño encontrado en el vector TD, el mantenimiento más próximo. Se pasa para que la función pueda comparar otros discos contra este valor y ver cuáles están más cerca de él. NumComp son los tamaños de los arreglos, 13 discos de compresor, y NumTum son los tamaños de los arreglos de las turbinas, 4 discos de turbina. Se usan para recorrer todos los discos en los bucles internos a analizar la falla. Después, esta función recorre todos los discos de compresor y turbina. Compara sus días restantes contra el valor mínimo. Indica cuáles discos están cercanos a fallar, es decir, que tienen días restantes muy próximos al mínimo. Por ejemplo, si mínimo es 45 días y otro disco tiene 47 días, se considera como cercano a la falla. Se imprime un reporte adicional indicando qué discos están en riesgo para que el mantenimiento no se limite solo al más crítico, sino que también se vigilen los que están próximos. La siguiente función es la de generar reporte. Este bloque es el que nos genera el reporte completo y detallado con toda la información que se calculó. Sus parámetros son avión, que es el índice del valor seleccionado, 0, 1 o 2. Permite identificar en el reporte a qué avión pertenece el motor analizado. Motor es el índice del motor seleccionado, de 0 a 6. Permite identificar cuál motor está dentro del avión que se está reportando. Nombre aviones es el nombre del avión correspondiente al índice elegido. Se imprime en el reporte junto con el número del avión. Mínimo es el valor más pequeño de días calculado. Estos son los arreglos de días restantes de cada disco del compresor, por horas y por ciclos. Se pasan para que el reporte pueda mostrar a detalle cada disco. Después tenemos los arreglos, que son los días restantes para disco de turbina, por horas y por ciclos. Se pasan para que el reporte incluya también los discos de turbina. NumComp es el tamaño de los arreglos, 13 de compresor, y NumTurb es el tamaño de los arreglos, 4 de turbina. Se usan para recorrer todos los discos en el reporte. Esta función recibe toda la información calculada y genera un reporte detallado que puede incluir avión y motor analizado, la fecha exacta, el valor de días, una tabla de los días restantes de los de compresor y turbina y los discos cercanos a fallar. Se imprime en pantalla y se guarda en un archivo para generar un registro. Ahora vamos a analizar la función calcular fecha. Esta función toma un número de días y calcula la fecha exacta de mantenimiento, sumando esos días a la fecha actual del sistema. Luego imprime la fecha formateada junto con los identificadores de avión y motor. Sus parámetros son in días, que representa el número de días restantes hasta el mantenimiento más próximo. Este valor se calculó previamente en la función resultados como el mínimo. Por ejemplo, si el disco más crítico necesita mantenimiento en 45 días, entonces días es igual a 45. Int avión es el índice del avión seleccionado. Internamente se maneja como 0, 1 o 2. Sirve para identificar qué avión dentro de la flota necesita mantenimiento. Int motor es el índice del motor seleccionado dentro del avión. Internamente se maneja de 0 a 6 porque son 7 motores y al imprimirlo se le suma 1 para mostrar en consola como motor 1, motor 2 o motor 3, etc.
TimeT es un tipo de dato que guarda el tiempo en segundos desde la época Unix, es decir, desde el 1 de enero de 1970. Time null pide al sistema la hora actual. Por ejemplo, si hoy es 3 de enero de 2026 a las 2:41, Time null devuelve un número enorme en segundos. Aquí se guarda el momento actual en la variable t. Después, días es el número de días restantes hasta el mantenimiento y 86.400 es el número de segundos en un día. Se multiplican los días por 86.400 para convertirlos en segundos. Luego se le suma t adelantando el reloj a esa cantidad de días. Por ejemplo, si hoy es 3 de enero y días es igual a 45, ahora t apunta al 17 de febrero de 2026. Local time recibe un puntero a un time, en este caso t. Devuelve un puntero a una estructura, structure_tm, que contiene la fecha y hora desglosada. La desglosa en día, mes, año, hora, etc. Entonces, local time no devuelve directamente una estructura, sino un puntero a structure time. Se crea la variable local fecha de tipo structure_tm, se copia dentro de ella el contenido de la estructura apuntada por local time y así fecha es una estructura independiente y no un puntero. Esto es útil porque se puede acceder directamente a sus campos sin preocuparnos por el puntero. Después imprimimos el texto fijo, que sería el avión, el motor y la fecha de mantenimiento. Se usan los marcadores de formato que serán reemplazados por los valores que pasamos después de la coma. Avión más 1 es el índice del avión. Recordamos que internamente se maneja como 0, 1 o 2 y al imprimirlo se le suma 1 para que aparezca como avión 1 o avión 2. Lo mismo con motor más 1. Internamente se maneja con los índices de 0 a 6 y al imprimirlo se le suma 1 para que aparezca como motor 1, motor 2, etc. Esta es el día del mes, del 1 al 31. Se imprime con un marcador por ciento 02D, lo que significa que se colocan dos dígitos con ceros a la izquierda si hace falta. Después tenemos la fecha, que es el mes del año, es decir, de 0 a 11 en la estructura TM. Y se le suma más 1 para que quede en el rango humano de 1 a 12. Tenemos también el año. En la estructura TM, el año se guarda como años desde 1900 y por eso se le suma 1900 para obtener el año real. Y esto es lo que nos puede dar la fecha exacta en la que el motor necesita mantenimiento. Ahora vamos a analizar la función analizar fallas. Esta es la función que evalúa qué discos del compresor y la turbina están cercanos a fallar según sus días restantes y la presenta en un pequeño reporte tabular. La función no devuelve ningún valor, es decir, de tipo void, porque su efecto principal es imprimir resultados en consola. Sus parámetros son un puntero al arreglo de días restantes de cada disco del compresor calculados por horas. Un puntero al arreglo de días restantes de cada disco del compresor calculados por siglos. Un puntero al arreglo de días restantes de cada disco de la turbina calculados por horas. Y un puntero al arreglo de días restantes de cada disco de la turbina calculados por siglos. Int mínimo es el menor valor de días en todo el sistema. Es el resultado de haber ordenado el arreglo todos los días y es el valor que quedó en el índice 0, usado como referencia para definir la cercanía. NumComp es la cantidad de discos del compresor, es decir, 13, para iterar correctamente los arreglos, y NumTurb es la cantidad de discos de la turbina para iterar correctamente en los arreglos, los cuales son 4. Los primeros printf tienen como propósito imprimir un título y la cabecera de la tabla. Fallas en compresor indica que lo que sigue corresponde a los discos del compresor. Luego, disco es el número del disco, es decir, 1, 2, 3, 4 hasta el 7.
Por horas indica que el cálculo por horas está cercano de la falla y por ciclos indica que el cálculo por ciclos está cercano de la falla. Esto prepara la salida para que sea clara y organizada. Después, el for recorre todos los discos del compresor. NumComp es la cantidad de discos del compresor, es decir, 13, y EI es el índice que va desde 0 a 12. Tenemos estas condiciones que evalúan si el valor de días por horas está dentro de un rango alrededor del mínimo. La condición mayor que mínimo menos 1 incluye el propio mínimo y superiores, y la condición menor que mínimo más 181 incluye hasta 180 días después del mínimo. Como resultado, cerca horas será 1, es decir, verdadero, si el disco está en el rango, o 0, es decir, falso, si no. Estos son los días restantes por horas del disco y del compresor. Mínimo es el valor más pequeño de días encontrados en todo el motor, es decir, el mantenimiento más próximo. La condición evalúa si el disco está cerca de ese mínimo dentro de una ventana de tiempo. Se utiliza mínimo menos 1 para incluir el propio valor del mínimo. Por ejemplo, si mínimo es igual a 45, entonces la condición es menor que 44. Así, un disco con exactamente 45 días también se considera cercano a fallar y se utiliza mínimo más 181 para incluir todos los discos que tengan hasta 180 días más que el mínimo. Por ejemplo, si mínimo es igual a 45, entonces la condición es mayor a 226. Así, cualquier disco con días entre 45 y 225 se considera cercano a fallar. El número 180 es un umbral de tolerancia que definimos en el programa. Se considera un disco con menos de 6 meses de diferencia respecto al mínimo y se considera que también merece atención. Después tenemos cerca ciclos, que funciona de la misma manera que cerca horas, pero aplicado a los días calculados por ciclos. También marca verdadero si el disco está dentro del rango de tiempo. Como resultado, cerca horas vale 1, es decir, verdadero, si el disco está cercano a fallar por horas. Y cerca ciclos vale 1, es decir, verdadero, si el disco está cercano a fallar por ciclos. Después tenemos las condiciones. El primer caso es que ambos sean cercanos, es decir, significa que el disco I está dentro del rango cercano tanto por horas como por ciclos. Como resultado, imprime el número del disco y coloca un asterisco en ambas columnas. La segunda condición es que solo sea cercano por horas. Significa que el disco está cerca solo por el criterio de horas y imprime el número del disco y marca un asterisco solo en la columna de horas. Y el último caso es cercano solo por ciclos. Significa que el disco está cerca solo por el criterio de ciclos y como salida imprime el número del disco y marca un asterisco en la columna de ciclos. Cuando no hay else if, es decir, ninguna condición es verdadera, no se imprime línea para este disco y la tabla queda limpia, mostrando solo los relevantes. El siguiente bloque es el análisis de fallas cercanas en turbina. Este bloque imprime una tabla para la turbina, marcando con un asterisco los discos que están dentro de la ventana de cercanía respecto al mínimo global, tanto por horas como por ciclos. Es lo mismo que el compresor, pero con los datos de la turbina. Los primeros printf separan visualmente la sección de la turbina y definen las columnas, número de disco, marca por horas y marca por ciclos. El for recorre los discos de la turbina y el criterio marca verdadero si el valor incluye por horas, si el valor por horas cae en el rango. Y el valor por ciclos imprime verdadero si el valor por ciclos cae dentro del rango. Después, las condiciones. La primera condición, si ambos son cercanos. Como salida, pone un asterisco en las columnas de ciclos y horas. La siguiente condición, si solo es cercano por horas. Como salida, marca un asterisco únicamente en la columna de horas. Y la última condición, si solo es cercano por ciclos. Como salida, marca un asterisco únicamente bajo la columna de ciclos. Y de esta forma podemos saber qué discos están cercanos a fallar dentro de un rango
de tiempo alrededor del mínimo. Ahora vamos a analizar la función generar reporte completo. Esta función construye y guarda un reporte de mantenimiento en un archivo de texto para un avión y un motor específicos. No devuelve valor, ya que es de tipo void, porque su efecto es generar la salida persistente, es decir, un archivo, usando la información calculada previamente, el mínimo de días, los detalles por disco del compresor y los metadatos, es decir, el avión y el motor. Sus parámetros son int avión, que es el índice del avión que estamos analizando, basado internamente en 0. Sirve para etiquetar el reporte y construir el nombre del archivo. Int motor es el índice del motor dentro del avión, también basado en 0 internamente. Identifica el motor en los encabezados del reporte y asocia la fecha estimada de mantenimiento a un motor específico. Constchart, nombre motor, es el texto descriptivo del motor. Por ejemplo, motor derecho 3, declarado con const para dejar claro que no se modifica. Se usa para imprimir un identificador legible del motor en el archivo. Constchart, nombre avión, es el nombre legible del avión. Const evita escritura accidental. Se usa para el encabezado del reporte y para el nombre del archivo. Permite distinguir entre los diferentes modelos de aviones. Int mínimo es el número de días hasta el mantenimiento más próximo. Calcula la fecha estimada sumando días a la fecha actual y sirve para definir la ventana de fallas cercanas en el análisis. Después tenemos los punteros, arreglos con días restantes por disco del compresor. El primero es días por horas acumuladas y el segundo días por ciclos acumulados. También tenemos los punteros a arreglos con días restantes por disco de la turbina. Primero días por horas y luego días por ciclos. Tenemos numcomp y numturb, que son las cantidades de discos del compresor y turbina respectivamente. Se usan para delimitar los bucles de impresión y análisis y evitar lecturas fuera del rango al recorrer los arreglos. Tenemos char fieldName 80. Se crea un arreglo de caracteres, es decir, una cadena de tamaño 80. Aquí se guardará el nombre del archivo que vamos a generar. 80 caracteres es el tamaño suficiente para guardar el nombre del archivo. Se utiliza sprintf. Este escribe un texto formado en una cadena. Es similar a printf, pero en lugar de imprimir en pantalla, lo guarda en fieldName. Tenemos el formato que es reporte avión %d, %s.txt. De esta forma, si avión es igual a 1 y nombre avión es igual a, por ejemplo, xs, entonces el nombre resultante será fieldName es igual a reporte-avión1-xs.txt. Así, cada avión tiene su propio nombre de archivo de reporte con nombre único. Después tenemos file que tiene un puntero al archivo con el nombre fieldName en modo append. A significa agregar al final sin borrar lo que ya existe. Si el archivo no existe, lo crea, y si ya existe, añade nuevas líneas al final. Esto permite que cada vez que se genere un reporte, se acumule en el mismo archivo sin perder los anteriores. fp es el puntero al archivo que obtuvimos con fopen. Si fopen logra abrir o crear el archivo, devuelve un puntero válido. Si falla, por ejemplo, por permisos insuficientes, disco lleno o nombre inválido, devuelve null. If fp igual a null, verifica si el puntero es null. Esto significa que no se puede abrir o crear el archivo. Es una forma de validar que la operación fue exitosa antes de seguir escribiendo. Printf error es el texto que se imprime si la condición se cumple. Así, el usuario sabe que el reporte no se pudo guardar. Return termina la ejecución de la función inmediatamente. Evita que el programa intente usar fp, que es inválido, y cause errores o una segmentación fallida. Vamos con el cuerpo de la función generar reporte completo. La primera parte, fecha y fallas cercanas, siguen la misma lógica que la función calcular fecha y analizar fallas cercanas. Time null obtiene la fecha y hora actual en segundos desde 1970.
T suma los días restantes convertidos en segundos y local time convierte este valor en una fecha legible de día, mes y año, ajustada a la zona horaria local. Como resultado, obtenemos la fecha estimada de mantenimiento. Se imprime en el archivo FP la información básica, el avión y su nombre, el motor, los días restantes hasta la fecha de mantenimiento y la fecha exacta calculada. Después seguimos con el análisis de las fallas cercanas. Se imprime el encabezado y tenemos las condiciones. Cerca horas es verdadero si el disco está en el rango por horas y cerca ciclos es verdadero si el disco está en el rango por ciclos. Tenemos las condiciones. Cuando ambos son cercanos, imprime un asterisco en ambas columnas. Cuando solo horas es cercano, imprime el asterisco en la columna horas y cuando solo ciclos es cercano, imprime el asterisco en la columna ciclos. Esto marca que discos del compresor están próximos a fallar. Después seguimos la lógica, pero para los discos de turbina. Marca con un asterisco los discos que están en la falla por horas o ciclos. FP es el puntero al archivo que abrimos con fopen. fclose cierra el archivo liberando los recursos del sistema. Es fundamental porque garantiza que todo lo que escribimos con fprintf se guarde físicamente en el disco, evita fugas de memoria o bloqueos de archivo y permite que otros programas o futuras ejecuciones accedan al archivo sin problemas. Y después tenemos la impresión que dice, se guarda el reporte en el archivo. Este confirma al usuario que el archivo se creó correctamente y dónde quedó guardado. Y así es como generamos el reporte de mantenimiento. Ahora, si queremos observar cómo se ve el reporte de mantenimiento sin haber pedido todavía los datos al usuario, lo podemos meter en un main. El primer for recorre cada avión, es decir, avión 0, avión 1 y avión 2. Num aviones es la constante que indica cuántos aviones hay. En este caso son 3. Al imprimirlo se usa avión más 1 para numeración humana, es decir, para que se muestre avión 1, avión 2 o avión 3. Se muestra el encabezado en consola para indicar qué avión estamos procesando. El segundo for recorre cada motor del avión actual. Motores es la constante que indica cuántos motores tiene cada avión, que son 7. Se construye dinámicamente el nombre del motor, es decir, como resultado tenemos motor 1, motor 2, motor 3, etcétera, hasta motor 7, y se guarda el nombre motor. Después se llama a la función resultados. Esta calcula los días por horas y por ciclos, determina el mínimo, calcula la fecha exacta, analiza las fallas cercanas y genera un reporte en consola y un archivo para cada motor. Vamos a ver cómo es que funciona. Lo ejecutamos y observamos cómo efectivamente se generó el reporte de absolutamente los 7 motores de cada avión. Se observa el avión 1 y sus 7 motores, el avión 2 y sus 7 motores, y el avión 3 y sus 7 motores. Y podemos ver que efectivamente de cada motor se generó un reporte TXT, el cual podemos observar en los documentos. Aquí los vemos recién creados. Vamos a abrir, por ejemplo, el avión 1 y tenemos el reporte de mantenimiento de los 7 motores. Avión número 2 y el reporte de mantenimiento de sus 7 motores. Y avión número 3 y el reporte de mantenimiento de sus 7 motores. Así tenemos un reporte para absolutamente todos los motores. Muy bien, ahora sí ya tenemos todo completo. Tenemos las librerías, las constantes,
las variables, los nombres, los arreglos, la función procesar discos, función aviones, función calcular fecha, función analizar fallas, función generar reporte completo, la función resultados, la función del reporte general y la función main donde le pedimos los datos al usuario. Ahora sí les puedo mostrar cómo es la ejecución de este programa. Lo ejecutamos y nos aparece el título, mantenimiento de turborreactores, el autor, y nos aparece el menú que nos pide que elijamos un avión. En este caso, por ejemplo, voy a elegir el avión 1 y luego me dice qué motores están disponibles para el motor derecho. Elijo el motor número 2 y luego me dice qué motores están disponibles para el motor izquierdo. Como puede observar, el motor número 2 ya no aparece disponible como para el motor izquierdo. Elijo el motor número 3 y automáticamente me genera su reporte. Reporte de mantenimiento, me dice el avión que elegí, que es el número 1 y su nombre, y aparece primero el motor derecho. Me dice que su mantenimiento es en 38 días y me aparece que la fecha es el 10 de febrero del 2026. Al parecer no tenemos discos en compresión que vayan a fallar por esa fecha, pero sí discos en turbina. El disco 1, 3 y 4 están próximos a fallar por horas. Me dice dónde es que se guarda el reporte de mi avión. Luego me aparece el avión, nuevamente el avión 1, que es el que escogí, pero ahora el motor izquierdo. Este requiere mantenimiento en 26 días. Me dice la fecha exacta, que es el 29 de enero del 2026. Discos próximos a fallar en compresión es el disco 4, 5 y 6, ambos por horas y por ciclos. En turbina, solamente el disco 3 y 4 por horas. Dice dónde guardé el reporte. Vamos a ver si se generó y efectivamente aquí está generado. Reporte del avión 1. Lo abrimos y contiene exactamente los mismos datos que me aparecieron en la consola. Ahora vamos a regresar al programa y podemos ver que se nos pregunta si queremos checar el mantenimiento de otro motor u otro avión. Si le decimos 1 significa no y se va a cerrar el programa, pero si le decimos 2 significa sí. Se limpia la pantalla y me vuelve a preguntar automáticamente qué otro avión quiero elegir. En esta ocasión voy a elegir el avión número 2. Me dice nuevamente qué motores están disponibles para el motor derecho. Elijo el 7. Y si quiero volver, aunque ya me esté diciendo que el 7 ya no está disponible para el motor izquierdo, si aún así yo le digo que elijo el 7, me dice que ese motor ya fue seleccionado o que es inválido. Si elijo un número mayor, me dice que ya fue seleccionado o que es inválido. Elijo en esta ocasión el motor número 5 y se limpia la pantalla y me genera el reporte de mantenimiento de esos dos motores. El avión número 2, motor derecho, el número 7, los discos que están próximos a fallar por compresión y por turbina, la fecha exacta de mantenimiento que es en 10 días, el 13 de enero del 2026. Por otro lado, lo mismo, pero para el motor 5, fecha de mantenimiento en 26 días, el 29 de enero del 2026. Me dice los discos próximos a fallar en compresión y los discos próximos a fallar en turbina. Vamos a ver si se genera el reporte y efectivamente aquí está. Reporte del avión 2. Como se observa, tiene exactamente los mismos datos que me dio en consola. Volvemos a el programa y le vamos a volver a decir que queremos generar otro reporte. Ahora, si elijo un número de avión que no es ninguno de los que me está diciendo, por ejemplo, vamos a poner avión número 8, me dice que es un avión totalmente inválido.
y me obliga a elegir uno de los que están en el menú. En esta ocasión voy a elegir el número 3. Motores disponibles para el motor derecho. Si elijo un número de motor que no está disponible, pongámosle el 9, me dice motor inválido. Tengo que elegir a fuerzas uno de los que me está proporcionando. Elijo el motor número 2. Ya no me aparece disponible para motor izquierdo. Nuevamente, si le pongo un número de motor que no es disponible, me dice motor inválido, ya seleccionado. Si le vuelvo a poner el número 2, motor inválido o ya seleccionado, hasta que seleccione uno de los que me están proporcionando en la lista. Elijo el número 6. Me genera el reporte. Podemos ver, me dice que el avión que elegí es el número 3 y me da su nombre. El motor derecho, efectivamente, número 2, mantenimiento en 47 días. Me da la fecha exacta, que es el 19 de febrero del 2026. Los discos próximos a fallar es el disco 1 por ciclos en compresión y en turbina el disco 1, 3 y 4 por horas. Me dice dónde se guardó mi reporte y procede a hacer el análisis de mantenimiento del motor izquierdo, que es el motor izquierdo, que es el número 6. El mantenimiento es en 44 días, el 16 de febrero del 2026. Las fallas de discos cercanos es en el número 2 y en el número 4, en el número 2 por ciclos, en el número 4 por horas. Las fallas en turbina, al parecer no hay discos que vayan a fallar dentro del rango de tiempo. Me dice dónde se guardó mi reporte del avión número 3 y aquí está. Dice exactamente lo mismo que en la consola. Avión número 3, motor derecho y avión número 3, motor izquierdo. Ahora vamos a regresar al programa y a la ejecución. Me dice que si quiero checar el mantenimiento de otro motor u otro avión y en este caso le voy a decir que ya no. Le doy un 1. Me dice y se cierra el programa. Y eso sería todo. Bueno, muchas gracias por su atención.